Buenos días, otra vez en esta mañana que el Señor nos ha dado, este nuevo día que nos ha dado el Señor para hablar de la palabra del Señor, tal como Él nos quiere desarrollar su amor que tiene para todo el mundo. Y buenos días todo el mundo, que el Señor me les bendiga a todos los humanos de esta tierra. A la vez me pueden estar escuchando algo en esta mañana, porque quiero hablar de algún tema muy especial. Entonces necesitamos que ustedes estén atentos a escuchar este mensaje, esta enseñanza que voy a dar para bien de cada uno de ustedes y de mí mismo también. Es necesario estar siempre preparado para toda buena obra. Y voy a decirles el tema de esta meditación de enseñanza: el espíritu que da vida. El espíritu que da vida. El espíritu da vida. Entonces, vamos a hablar sobre este tema muy interesante. Para los que andamos rectamente, espiritualmente, la carne nos pide muchas cosas en la vida. Los deseos carnales nos piden muchas cosas, pero que en este asunto no abona a nadie, porque la carne solo pide cosas que son indebidas por los deseos carnales, pero el espíritu es el que da vida. Perdonen que a veces que hemos estado con unos problemas de gripe, a veces que tenemos pausas. Bueno, vamos a orar. Padre amado, estás en el cielo y en todo lugar en esta mañana. Le doy gracias, Padre Santo, otra vez por dirigirme, Señor, al mundo. Todos, yo como predicador del Evangelio y ministro del Evangelio de un nuevo pacto, estamos, Señor, aquí preparados para pedirle, Señor, que nos ayude y que me ayude a mí para poder estar siempre enseñando, predicando su santa palabra, que la gente se sienta bien, todo el mundo, porque es más interesante las cosas espirituales que las cosas mundanales y las cosas que no dan vida. Pero las cosas que dan vida en el humano son interesantes. Gracias, mi Dios, por este momento. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros defectos, nuestras malas obras, nuestros malos pensamientos. Señor, perdónalos, Padre. Les ruego que me ayuden en este momento para poder desglosar esta meditación. Todo esto se lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero decirles que el tema es el espíritu que da vida. Sí, la carne nunca da vida, porque la carne es algo material. La carne solo se utiliza para que accione. El cuerpo físico acciona, pero el espíritu no. El espíritu solamente guía al cuerpo físico por medio del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es el espíritu del alma.
Y este pensamiento puede fluir buenas cosas o malas cosas. Pero cuando el pensamiento fluye buenas cosas, es el espíritu de vida. Es un espíritu que da vida para el cristiano. Estamos hablando del cristianismo, pero que los nuevos cristianos que vengan añadirse a la iglesia verdadera, también van a entender esto, para que anden en una vida nueva. Un espíritu que da vida. Ese espíritu es el mismo espíritu que tiene el humano. Es el mismo espíritu que tiene cada uno de nosotros. Tenemos un espíritu, y de ahí despide otros algunos espíritus que son de debilidad o de fortaleza. Mira, hay que entender esto. Hay espíritu de debilidad y hay espíritu de fortaleza. Hay un espíritu de pensamiento, que es el espíritu del alma, que es el que da guía. Es como un timón, que el pensamiento le da vuelta a lo bueno y a lo malo. Pero cuando nosotros pensamos buenas cosas, cuando ya venimos a Cristo, entonces pensamos buenas cosas, a las cuales nos dan vida, y no caemos en condenación, no caemos en el espíritu de muerte, porque cuando se cae en el espíritu de muerte, tanto es muerte física como muerte espiritual. Dice la Biblia que antes andábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero hoy que estamos en vida nueva, entonces tenemos esperanzas en nuestra salvación. Tenemos esas esperanzas, y solo pensando bien, solo que este pensamiento piense bien en todo lo que es bien, y el espíritu que guía al hombre como humano, espíritu de cada quien. Ahora, el cristiano tiene un espíritu, que es el espíritu de Dios. Ese nos guía a toda la verdad. El espíritu de Dios es el que nos logramos por el bautismo. Allí recibimos el don del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu de Dios es el que nos guía, porque Él es Dios. Él es el Espíritu que guía al cristiano para que ande haciendo cosas buenas. No lo va a guiar por cosas malas, sino por cosas buenas, como cristianos. Y Él nos guía a toda la verdad. El mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque Dios es santo. Hay que entender esto. Y entonces, ese es el Espíritu que nos da vida y vida eterna, el Espíritu de Dios. Pero tenemos nuestro espíritu normal, que es el espíritu de cada persona. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu, y de ahí dependen algunos espíritus que son negativos y algunos positivos. Y allí depende el espíritu del alma, que es el pensamiento, que es el que le da vuelta a lo malo o a lo bueno. El pensamiento va lejos pensando mal. El pensamiento va lejos pensando bien. Entonces todas estas cosas hay que entenderlas. Dice Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
La carne siempre la tenemos, pero esa es la que recibe los deseos malignos y puede también desear deseos buenos. La carne, porque siempre hay algunas emociones en la carne que no son malas, no son malas, sabiéndolas desglosarlas, sabiéndolas llevar a que no caigan en el espíritu de error. Entonces venimos y allí el espíritu que tiene uno guía la carne, que la carne tiene muchas cosas negativas, pero a la vez venimos y luchamos, porque ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Porque hay gente, o sea que el cristiano a veces puede pensar solo lo más carnal, lo más que carnal que lo espiritual. No, hay que ocuparse del espíritu que da vida. Entonces dice acá el 2, versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado, que es cuando el espíritu piensa mal, cuando el pensamiento piensa mal, y entonces da el impacto en la carne, y entonces allí está el pecado, da el impacto en la carne. Pero no es porque la carne no la necesitamos, sí, somos el cuerpo que caminamos, porque estamos vivos, y ahí tenemos nuestro espíritu, pero el espíritu, tanto el espíritu del error, no lo mira nadie. Tanto el espíritu del pensamiento, que es el espíritu del alma, nadie lo mira, es espiritual. Tanto el espíritu de buenas obras, nadie lo mira. Lo mira, pero el impacto que usted hace una buena obra a través del pensamiento sano, agradecido con Dios. Y entonces allí sí, usted no mira los espíritus que hay entre el hombre, espíritu de error o espíritu de negatividad y cosas así. Entonces esto hay que entenderlo. Y me libra, dice, de la ley del pecado. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Me ha librado, dice el apóstol Pablo a los romanos. Me ha librado de esa ley. Porque antes la ley antigua era débil. No, la ley de Cristo es fuerte, divina, una ley que nos da vida, y vida en abundancia. Esa es la ley de Cristo. Y cuando entendemos esto, estamos sabiendo de que tenemos un espíritu que nos puede llevar a la muerte. A la muerte. Ahora bien, dice aquí el 3, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne. El espíritu de la ley era débil de la carne. O sea, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. La ley antigua era débil y no tenía control en cuanto al pecado. Ahora no, ya en Cristo sí, tenemos un control, que es la ley divina del Señor, a la cual nos libra de la muerte, para que andemos en vida nueva, en Cristo Jesús. Ahora bien, dice, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué? Pero por la carne, dice, y Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne. Mire, Él lo envió para que viniera a subsanar el problema del pecado. Pero vino en carne, vino nacido de mujer, vino en carne. Y entonces por eso estamos hablando esto así, de carne, de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire, el Cristo de la gloria vino en carne, pero vino a condenar el pecado. Y el pecado es el que ha dañado cuando no andamos en novedades de vida nueva en Cristo Jesús. Pero ya lo dijo el Señor, no hay condenación ya para los que están en Cristo. Y dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese, dice, en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Cuando nosotros andamos pensando solo lo espiritual en nuestra vida como cristianos verdaderos, entonces a la carne la sometemos a un control, y la doblegamos a que no nos dañe nuestra vida espiritual, cuando nosotros tenemos que detenerla. Es como un timón que detiene lo malo, los baches malos, el carro ahí, y detiene los baches que no son malos, pueden dañar su vehículo. Es una comparación. Además de esto, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque pensamos ya cuando venimos en Cristo, ya el Espíritu Santo, que lo andamos, nos ha ayudado y nos ha dirigido por las cosas buenas, o nos dirige por las cosas buenas. Entonces ahí andamos en espíritu, espiritualmente. Pero cuando no tenemos el control del espíritu, entonces tenemos el control de la carne. Y ahí, cuando nos dejamos guiar de la carne, cuando hacemos grandes cosas que son pecaminosas,
Y esto viene a dar el golpe a la condenación, al pecado. Entonces, he allí, nosotros debemos entender esto. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando usted vive en su casa, espiritualmente con su familia, y que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Cuando las cosas eran viejas, pensábamos en la ley antigua, que era débil. La ley antigua era débil, no era fuerte como la ley de Cristo. Y entonces en eso no podíamos guiarnos bien en una forma espiritual, porque si andábamos antes en las cosas viejas, pero dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas en Cristo Jesús. Ya una nueva vida en Cristo, para que andemos preparados para las obras buenas que manda el Señor. Entonces, antes andábamos en nuestros delitos y pecados, hacíamos lo que queríamos y no teníamos control. El Espíritu lo teníamos en nuestra vida, pero no lo dejamos que nos guiara el Espíritu de Dios en nuestra vida. Bueno, cuando logramos el Espíritu de Dios en nuestra vida, cuando nos bautizamos, ¿no? Allí, mire, el Espíritu el Espíritu Santo lo tenemos cuando nos bautizamos. Ahí les dijo, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está guiando todo este mecanismo que tenemos, que es nuestro cuerpo físico, y nuestra naturalidad espiritual que tenemos en nuestra vida, que es el pensamiento, es el alma, cuerpo y espíritu, que es en nuestro pensamiento, que bien piense mal o piensa bueno. Es un mecanismo que hay que saberlo de cruzar, hay que saberlo controlar, porque si no caemos en el atolladero, como es los deseos carnales. Pero no es que no vamos a sentir esos deseos carnales. Sí los deseamos, a veces, por momentos, porque hay muchos deseos de hacer el mal. Muchos. Y eso lo lleva a cabo el pensamiento. Hay muchos deseos de hacer el mal, pero eso lo mueve el pensamiento. El pensamiento lo mueve. Pero cuando nosotros nos sujetamos al espíritu, porque el alma porque el espíritu con el alma tienen un choque allí. Pero cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, entonces Él nos da vida. No permite que caigamos al pecado. No permite. Y allí entonces Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y allí Dios nos está al cuidado de todos nosotros. Y como cristianos que somos, y que somos la creación del Señor, Él no permite de que nosotros caigamos en el precipicio de la maldad por causa de las debilidades de la carne. Bueno, y entonces allí tenemos paz. Y cuando usted tiene paz en su casa, es más que vencedor. Allí, paz en su trabajo, paz
con sus amigos, paz con sus compañeros de trabajo, paz con todo su prójimo, paz con sus vecinos. Todo eso le trae paz a usted para vivir una vida recta delante de Dios. Bueno, por cuanto nos designó, dice, de la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y Dios no le agrada eso. Son enemistad contra Dios los designios de la carne, las emociones carnales que los llevan al pecado. Ahora bien, usted puede estar pensando en alguna cosa mala, pero si no la actúa todavía, pues no es tan peligrosa. Pero si usted piensa una cosa mala y viene y le echa a andar para dañar su propia vida y la vida de otras personas, entonces ahí está el pecado y está la condenación eterna. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Mire, no se sujetan a la ley de Dios. Por eso es que hay tantas desgracias en la vida, porque no se sujetan a la ley de Dios. No. Pero, claro, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia. Y le está hablando así porque había muchas debilidades en ese tiempo en la iglesia. Y él tenía que estar enseñando, reprendiendo. Por eso dejó a Timoteo para que reprendiera. Reprende. Le dijo a Timoteo, reprende, exhorta y disciplina. Y entonces, allí, él le enseñó a Timoteo. Y dice, la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sí, dice. Entonces, este asunto hay que saberlo entender. Ahora bien, dice el 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Por eso es que hay que apartarse muchas veces de los deseos carnales, aquellas malas obras, aquellos malos pensamientos que vienen en contra y si van en contra de su prójimo, son en contra de Dios. Son en contra de Dios. Si van en contra de su prójimo, en contra de los que está cerca usted de ellos, personas, vean. Es importante entender esto. Pero cuando entendemos esto, sometemos a nuestra vida al Espíritu, tanto su espíritu que tiene usted, humano, y usted tiene su espíritu. Somos compuestos por alma, cuerpo y espíritu, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda la verdad cuando nos hemos bautizado. Por eso es que exhortamos a la gente que entienda esto, para que logre detener el Espíritu de Dios en su vida y pueda tener el Espíritu que lo guía por todo, en sus trabajos, en sus negocios, en todo lo guía el Espíritu de Dios, haciendo las cosas bien. Ahora, ahí están los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu los vamos a mirar. Porque también los Gálatas estaban actuando mal. Los Gálatas estaban actuando mal. Y entonces
el Señor los reprendió a los Gálatas. Dice aquí, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Miren, ya ahí sí, les digo, miren, el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor. ¿Se mira el amor? No se mira, solo eso es lo que siente uno en su vida. El amor hacia las personas, el amor a Dios en primer lugar, el amor a sus compañeros de hogar, su compañera de hogar, el amor a sus hijos, el amor a su prójimo, el amor a sus compañeros de trabajo, el amor a todo. Ese amor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y luego dice, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe. Tener ese Espíritu de Dios en nuestra vida. Allí son los frutos del Espíritu que tiene el hombre, que ya no anda desviado en algunas falsas acciones. No. Entonces, ese es el Espíritu, los frutos del Espíritu. Ese es un fruto, como aquel árbol que tiene frutos maduros y frutos verdes. Comparando esto, cuando usted está bajando naranjas en un palo de naranja y el fruto está sanito y bueno, maduro, para que usted pueda disfrutarlo, ese es un buen fruto. Pero cuando el palo no es bien cultivado, no echa buenos frutos. No, y es posible ni echa. No echa frutos porque no está bien cultivado. Todo hay que cultivarlo. Y esto es la palabra de Dios la que cultiva. La buena fe es la que cultiva. Miren, gozo, paz y la paciencia. Cultiva al hombre. Qué lindo. Eso es interesante decirlo. Bueno, dice el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es esto? Que usted de su propia cuenta, usted tenga ese espíritu de paciencia en su vida, aunque no haya ley. Pero usted tiene una ley espiritual en su vida, la ley del pensamiento, la ley de las buenas obras, la ley que es la ley espiritual, una ley que usted mismo se somete a ella, porque tiene temor a Dios, porque tiene temor al pecado, no caer al pecado. Entonces, esa ley. Entonces, dice, manifiesta, dice, y mansedumbre, dice, templanza, contra tales cosas no hay ley. Usted mismo hace su ley. La ley de la conciencia. Mire, en aquellos tiempos, cuando no había ley en aquellos tiempos, cuando empezó el humano a esparcirse por la tierra, no habían leyes, pero había una ley del pensamiento, había una ley del humano, que era la ley de la conciencia. Entonces esta ley de la conciencia, venía usted y usted pensaba en su pensamiento hacer un mal. Entonces la ley espiritual
La ley de la conciencia le decía, no, yo no puedo hacer esto. Entonces no lo hacía. Así debemos de ser nosotros. Esto no tiene ley, pero tiene una ley de la conciencia para que nosotros nos sometamos a ser conscientes, que no vayamos a caer en malas obras. Y dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. O sea que le dijeron a la carne, no. Terminamos con nuestros malos pensamientos, nuestros deseos y hechos que podemos hacer contra el Espíritu y contra Dios. Entonces, allí se manifiesta esto. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Crucificar la carne es someterse a que la carne no produzca maldición, no produzca malas cosas por el movimiento y por la acción de un mal pensamiento. Y por este mal pensamiento hace accionar la carne, el mal pensamiento. Pero siempre el Espíritu de Dios nos está guiando a toda la verdad, porque Él nos ama y no quiere que caigamos en malas obras. Y Él dijo que nos iba a dejar un consolador para que nos guiara toda la verdad. Ese es el caso en esta mañana. Y dice, para ir terminando, y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Alejémonos de los deseos carnales. Aunque siempre, porque el pensamiento nos traiciona. Pero el problema es hacer la actuar hacia el mal. Pero no nos quita el mal pensamiento, porque el bautismo ahora dice nos salva. Ahora que nos está salvando el bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, no las quita. Siempre piensa mal uno, porque somos humanos. Pero como tenemos un control, que es la ley del pensamiento, es la ley que humana que nos podemos controlar, la ley de la conciencia. Entonces nuestra conciencia nos hace someternos a que la carne esté tranquila, sujeta al espíritu, porque la carne y el espíritu están chocando. Entonces eso es lo que debemos de entender para que vivamos una vida santa, agradable a Dios, y no vamos a caer en malas obras, ni malas condiciones de pecado. Y dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos vamos a hacer vanagloriosos, porque ese es un punto de lo que está diciendo el Señor, el apóstol Pablo a los Gálatas. Porque si los hiciéramos vanagloriosos, irritándonos y teniéndonos envidia unos a otros, esos son espíritus diabólicos. Son
frutos ácidos, son frutos malignos, son frutos que son venenosos. Son frutos venenosos que no se pueden lograr de disfrutarlos para bien. Entonces, por eso en el mundo hay muchos árboles que los frutos no se comen, echan buenos frutos. Yo conozco árboles que echan frutos ahí, pero no se comen porque no tienen ningún sabor, incluso pueden ser hasta venenosos. Pues así es hay frutos venenosos. Los frutos del Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, ese es el consejo del apóstol Pablo, para que sigamos nosotros en ese vaivén espiritual, como es andar en el Espíritu, el Espíritu que da vida. Dice, ahora pues ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación. Ahora, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque los que andamos en el Espíritu no vamos a caer fácilmente en el error en el error de la carne que lleva al pecado y la muerte. No. Sujetamos, nos cuidamos unos a otros, vivimos cultivándonos unos a otros, si en la iglesia, con los mensajes, con las enseñanzas, con la vida personal de la casa. No, yo no puedo hacer esto. Si me enojo, pues tengo que someterme a no tener esta pasión. Si quiero hacer una cosa indebida o tengo algún deseo maligno, no, hacerse el disimulado. Y no, porque el diablo anda metido. El diablo anda metido. Dice, pero hay que someterse a Cristo. El diablo anda metido. Dice que hay que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistamos al diablo, porque el diablo toca la carne. El diablo lo que le gusta es tentar para que la carne actúe y tenta. Y entonces, pero el Espíritu da vida. El Espíritu da vida cuando lo sabemos interpretar y llevar a cabo, para que nos sometamos al Espíritu, tanto al Espíritu de nosotros mismos, que ahí dependen varias debilidades o fortalezas, pero ahí está el Espíritu de Dios con nosotros, que es el Espíritu Santo, los que hemos logrado bautizarnos para el perdón de nuestros pecados y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y Él nos guía. Él está al cuidado de Dios. Él está en toda parte. Tiene su trono, y Él donde quiere estar. Ese pensamiento donde quiere estar. Y casi no como el pensamiento de nosotros, porque bueno, yo no conozco los Estados Unidos, pero estoy pensando que allá en los Estados Unidos, a ver cómo será esto. Allá está mi pensamiento. Mire, estoy pensando en cómo será Europa. Allá está mi pensamiento. ¿Cómo será España? Allá está mi pensamiento. Pero yo no conozco. Bueno, conozco El Salvador. El Salvador es de tal manera como lo conocí yo. Ahí
estuvimos en el parque una vez con una brigada médica y evangelística. Y allí mi pensamiento está allá. Cómo actuábamos, cómo íbamos a darle el mensaje a la gente. Y allá está mi pensamiento. Qué bonito. Y entonces, eso está. Yo conozco también Nicaragua. Pero conozco la mayoría de las ciudades de aquí de mi país, de Honduras. Yo pertenezco a Honduras, país de Honduras, y me llamo Hernán Antonio Cárcamo Hernández, así me llamo, pertenezco a Honduras y vivo en el departamento de Colón, allí. Yo no me escondo de nada, okay. El Señor sabe dónde vivo y estamos buscándole lo mejor a la gente, enseñándole y tratando de que las personas busquen a Dios, porque esta tecnología está por todas partes. Pues así el Espíritu de Dios está en los cielos, está en toda parte, y allí está en el pensamiento de nosotros, y ahí está guiándonos a nosotros con su Santo Espíritu. No lo miramos. Dios es espíritu, pero dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que nosotros no usamos instrumentos musicales, porque no lo ocupa. ¿Y para qué queremos eso? Uno, porque Él no los escucha, y los apóstoles nunca anduvieron con eso, ¿verdad? Por eso es que no usamos eso. Y entonces le adoramos en espíritu y en verdad. No le usamos, no le adoramos en espíritu y en un instrumento musical, no. Ni tampoco otros movimientos que hacen los religiosos haciendo cosas que no son correctas, ¿verdad? Entonces, porque ellos siempre tengo que estarlos exhortando, siempre tengo que estarlos, como dice la Biblia, que la escritura es para corregir. Pues tengo que estarles corrigiendo, porque yo salí de la secta religiosa. Yo salí de lo que no era correcto, de la falsedad. De ahí salí. Y conocí todo eso. Si yo hacía cuántas cosas con las gentes que se congregaban conmigo. Allí caían. Ay, que les voy a tocar la cabeza. Y ahí caían. Decían que era el Espíritu Santo que les hacía caer. No, hombre, decían, son emociones. Son puras emociones. Y allí y las mujeres caían a veces. Y si no andaban con su buen pantaloncito, a saber que allí era un desorden, deshonestidad. Y como nosotros cerrábamos los ojos, y una vez una señora había llegado allí, nunca había llegado a la iglesia, y llegó, pues, como estamos ahí, emocionando a la gente con un canto. Y allí me acuerdo de ese canto que decían, un milagro Dios quiere hacer en ti. Y entonces, y ahí se va afligiendo la carne. Y entonces viene aquella mujer, y yo estaba con los ojos cerrados, y entonces viene y cayó. Yo allí como cuando cayó, y estaba allí, como gritando. Ay, medio abrí los ojos, desnudita. Dios mío, eso será orden. Dice la Biblia en 1 Corintios 14, versículo 34. No, sí, versículo 40. 1 Corintios 14 y versículo 40. Hágase todo decentemente y en orden. En orden. Porque Dios no es un desordenado, ni el Espíritu Santo también. Entonces por eso es que lo vivimos enseñando. No, hombre. Y no pongan a las mujeres a predicar donde está
donde están todos los hombres, porque es indecoroso que una mujer predique en la congregación, dice 1 Corintios 14, versículo 34. Y Pablo a Timoteo le está diciendo que las mujeres callen en las congregaciones. Entonces las ponen a predicar al frente. Hoy le va a tocar a la hermana Julana tal. No, hombre. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y entonces, que a la hermana le toca recoger las ofrendas. Ya puede ser el día sábado, jueves, viernes, lunes, y ya. Y las ofrendas solo es el primer día de la semana que se recogen. 1 Corintios 14, 1 Corintios 16, del 1 al 2. Ajá. ¿Y por qué es que no entienden? Vayan escalando, hombre. Escalen. No pongan la mujer a predicar. Ahí están poniendo el primer parte de escalar. Dejen esa musiquería. Y ahí otro punto ya de escalar. Es siguiendo hasta llegar al punto de la verdad. Así me tocó a mí. Sí, no les digo que yo era pastor de una iglesia. Yo lo hacía que se revolcaran las mujeres y los hombres en la tierra. Salían todos sucios allí. Porque las emociones eran grandes, pensando en que Dios estaba de acuerdo en eso. Y no, Dios no está de acuerdo en eso, estimados religiosos, amigos. Y yo los amo en el amor del Señor. Traten de no ser así. Y mirarán de que si ustedes cambian, porque yo como fui pastor, ya cuando me enseñaron bien, adiós, que yo no volví a andar con eso. Yo no volví a andar enseñando mal. No volví a andar enseñando mal. Y entonces allí pues la congregación se fundó ya en una forma verdadera. Ya no. Algunos se fueron de la secta donde yo estaba, se fueron. Pero algunos se vinieron para la iglesia de Cristo. Y ahí están perseverando muchos. Bueno, voy a terminar con esto. Disculpen que siempre tengo que exhortarlos en esa forma, porque para mí es gozo enseñar la verdad. Y voy a dejar esto solamente, siempre saludándolos a todos los hermanos que están en todas las congregaciones del mundo. Y a los religiosos también, porque ellos también hacen buenas cosas, pero como no se añaden a las cosas verdaderas, pues no sé qué va a suceder, pero ojalá que busquen a la verdad. También a todo el mundo, todos los hermanos, la creación del Señor está en esta tierra. Que el Señor me les bendiga a todos. Ojalá que puedan entender esto. Vamos a dejar este mensaje, enseñanza. Y les pido de que si alguien quiere oración, alguna oración para que sea sanado, ahí me lo ponen en el otro mensaje, o en este mensaje me lo ponen allí, que quieren oración, para entonces yo orar en el siguiente mensaje. Y yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que las oraciones llegan hasta el trono de gracia, al trono de gloria. Ahí llegan, porque estamos actuando bien, aunque sean oraciones muy humildes, pero es lo que le gusta al Señor. Bienaventurados los humildes de espíritu,
dice la Biblia. Los cortos de espíritu, bienaventurados. Entonces ahí estamos orando en una forma sencilla, en una forma, pero sencilla para nosotros los hombres, o por los que piensan así, pero para Dios no. Oraciones que llegan hasta el trono de gloria, hasta el cielo. Y allí el Señor dice, bueno, aquí está el pedimento que me está pidiendo este siervo, y entonces vamos a sanar a tal persona, vamos a resolver su problema, y el Señor solo es que piense y ya está resuelto, porque Él es todopoderoso, nuestro Dios. Y entonces vamos a orar por los problemas de las enfermedades, problemas de gentes que están problemados, por las autoridades y todo eso, por los problemas de tierras, de todo eso. La gente ahí andan peleando su pedacito de tierra, pero yo creo que no debe ser tanto así. Bueno, de todas maneras estamos aquí, el sistema del mundo así está. Cada quien tiene su pedacito de tierra y ahí crean ganadito, crean animalitos, y allí este es un sistema para todo el mundo, para que haya alimento por toda parte, porque si no hubieran ganaderos no comiéramos carne, ni bebiéramos leche. Entonces todo eso es bueno. Si no hubieran fuentes de trabajo, de cosas modernas que hay hoy en día, nosotros ni ropa los pusiéramos buena, porque ahí por eso están las maquilas y todo eso. Hay que orar por todas estas gentes, por los empresarios, que ellos hacen mucho para que en el país no falten las cosas que se necesitan. Para los que son destazadores de carne, ellos son muy buenos, ellos destazan y ya le venden a uno su pedacito de carne. Eso es muy bueno. Y porque es bueno, la comidita buena, ¿verdad? Todo eso. Tantas cositas que hay que enseñarlas. Ay, disculpen que así les hablo, porque mi humildad así es. Sí. Que el Señor me les bendiga a todos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, gracias por su gran amor, su misericordia, su poder, su gracia. Señor, gracias porque usted nos ha guardado de todo peligro y nos ha dado la vida. Señor, gracias porque nos ha dado entendimiento, Padre Santo, para que podamos enseñarle a la gente. Y nos ha dado, Señor, su iglesia aquí en la tierra. Y aquí estamos para obedecer a nuestros hermanos ancianos también de la iglesia. Y así, Padre Santo, poder ayudar a aquellas personas que necesitan salud. Hay mucha enfermedad. Y las enfermedades ya están profetizadas, pero cada uno de los que les pega una dolama, una enfermedad, pues ahí va la oración para que esta enfermedad pueda desaparecer de su cuerpo físico. Bendiga, Señor, todas estas gentes, y también los que tienen problemas económicos, Señor, porque a veces hay problemas económicos. Señor, que no falte el pan de cada día, que no falte allí, tanto los hombres y las mujeres y los niños, que tanto le piden a sus padres: tengo hambre, Señor, tengo hambre, papá o mamá. Pero allí está el Señor dando el pan de cada día. Señor, bendiga, Señor, a aquellos que tienen problemas de enemistades, así. Ojalá que puedan ayudarse, puedan tener un poquito de paz en su vida. Señor, por las autoridades terrenales, Padre Santo, aquí en todo el mundo, Señor, hay autoridades terrenales, que hay militares, que hay policías,